de la mañana y 4 minutos, 19 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Muchos temas de política económica en la mañana de hoy, en la agenda informativa, desde todo lo que está pasando en Estados Unidos, desde el nuevo dato de inflación del INDEC. Y para tratar de entender un poco todo esto, estamos en comunicación con Delfina Rossi, economista y directora del Banco Ciudad. Fernando Amato, Demián Verduga, te saludan. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Fernando, Damián y el equipo, muy buen día. Muy buen día. Bueno, empecemos por lo que pasó ayer en Estados Unidos. Un poco, bueno, había expectativa como de que se hicieran anuncios, no hubo anuncios. Trump dijo que si no ganas las elecciones no hay apoyo. Bueno, y todo eso generó un cisma en los bonos, en el dólar, en un montón de cosas. ¿Cómo ves esa situación? O sea, porque también lo que muestra eso es un poco la endeblez de la economía argentina, que dependemos de una cosa que diga Trump y se caen todos los mercados. Bueno, esto es algo que está funcionando en todo el mundo, ¿no? Es Trump being Trump, ¿no? Dice como, Trump siendo Trump y está haciendo esto con todo, ¿no? Hay acuerdo de paz, bueno, no, en realidad no tanto. Hay esto, bueno, no. Pongo 100% más de tarifas en China, se desploman los mercados de fin de semana. Bueno, en realidad no era para todos los productos. Vamos a... Es como, es muy así lo que está sucediendo en el mundo y en las finanzas globales en esta era Trump. Quizás acá teníamos como la expectativa de algo más ordenado, ¿no? Pero recordemos que Trump está realizando este rescate simbólico, mucho de palabras de Argentina, porque como bien vos decíamos, hasta ahora vimos solamente que compró, no sé, 10 millones de dólares, de pesos en dólares en el Tesoro de Estados Unidos, vimos poca intervención todavía, pero muy de palabra, ¿no? Quizás eso, había una expectativa mayor de lo que podía pasar, y cuando uno mira una conferencia de prensa con un Milei al lado del ministro de Estados Unidos. Comportándose como si fuese parte de ese gobierno. Y muy desdibujado en la reunión, muy ahí a un costadito. No le hicieron ni una pregunta a Milei, los periodistas. Y Trump diciendo algo que viene ejerciendo, ¿no? En todo su mandato, que es: voy a ayudar a mis amigos y a los que me signifiquen un desarrollo estratégico, geopolítico relevante, ¿no? Y eso, que vos decís, uy, qué bueno, Milei consiguió que Estados Unidos nos ponga en su órbita de protección. Bueno, en el sentido de el mundo está complejo, nos va a servir, y en realidad está haciendo un collar de plomo, más allá de que efectivamente en términos de deuda, esto, de deuda externa, implique seguramente más vencimientos, más condicionalidades y tomando una pérdida directa de soberanía, que es un poco lo que el propio Trump expresó ayer, ¿no? Claro. Pero sí, también yo me veo que algo que dice Trump hace que los bonos caigan un 10%. Si vos tenés que ir allá, en realidad es un salvataje porque fracasó la política económica. Hoy, ayer, bueno, después pasó todo ese blooper de si hablaba del 27 de octubre, si hablaba de 2027. Así como te iba a guiar como de un nuevo contexto, hoy los mercados financieros están muy informados y suelen anticiparse a las noticias. Nosotros decimos que descuentan ya en su precio esa noticia, ¿no? Entonces la baja del tipo de cambio se vivió cuando el Tesoro de Estados Unidos intervino esa jornada, bajó el dólar que estaba en 1.450, 1.470, 1.340, y ahí un poco ya se descontó lo que iba a pasar ayer. Yo creo que ¿cuál fue el problema? Como ya estaba descontado la buena noticia, ya estaba incluida en el precio del tipo de cambio y la recuperación de los bonos y la merma del riesgo país, cuando Trump dice, ojo, que esto, si les va mal, puede ser revertido, claro, tiene un efecto negativo, porque los mercados ya ¿se entiende lo que digo? Ya contaban con esto que decimos de que Estados Unidos lo había rescatado, ¿no? Entonces, lo que vimos fue una reacción, además, en una jornada
Sí, Entonces, es verdad. volatilidad de tasa, volatilidad del tipo de cambio. Ayer las consultoras económicas más importantes empezaron a decir, che, mi estimación del cierre del mes de septiembre me da que entramos formalmente en recesión, porque 2 trimestres consecutivos de caída del nivel de actividad quiere decir que la economía argentina está en recesión. O sea, recesión, volatilidad de tasa, volatilidad de tipo de cambio, dolarización de carteras preelectorales, que sucede casi siempre en Argentina, pero que se acelera en este contexto. Sí. Claro, es complejo y me parece que el gobierno, si bien, a pesar de los errores, digamos, en términos financieros que comete, va a poder mantener el esquema de bandas cambiarias hasta el 26 de octubre sin mayores cambios, a mí me parece que necesita un cambio rotundo en la estrategia económica que está demostrando ser fragilidad si quieren gobernar con cierta tranquilidad de acá al 27 al 2027, ¿no? Como sonó muy a poco lo que se trajeron de Estados Unidos, anoche algunos, bueno, Caputo y sobre todo el canciller Gerardo Wertheim, salieron a decir que hoy iba a haber anuncios, o mañana, sobre acuerdos comerciales con Estados Unidos, quita de aranceles y todo eso. ¿Eso puede beneficiar a la Argentina o no? O sea, ¿qué implicancia tiene un acuerdo comercial? Mira, yo hoy, como está el mundo, te diría, por un lado, de una mirada pragmática, pareciera que necesitas acuerdos comerciales para poder volver a pertenecer, porque hay un debilitamiento de la Organización Mundial del Comercio. Pero por otro lado, la Argentina necesita comerciar, sobre todo, principalmente, con los países emergentes, con China, con Asia. Digo, India y China concentran el 40% de la población mundial y nosotros vendemos alimentos. Sí. ¿Sí? Nosotros tenemos un interés muy fuerte en eso y en también desarrollar todo lo que es nuestro polo de petróleo y gas, en donde no necesariamente es con Estados Unidos, donde también competimos, ¿sí? Son economías muy similares. Entonces, me parece que, y además conociendo que, digo, esto es como una mesa de negociación. Vos sabés que el de enfrente está quebrado. Tiene un estrés financiero total y que se necesita sí o sí. ¿Cómo pensamos que va a ser este acuerdo comercial? Y desproporcionalmente favorable para Estados Unidos. No hay que ser peronista para darse cuenta, no hay que ser nacional y popular. Es una cuestión de quién tiene el poder de negociación en esa mesa. Sí, con una mirada súper capitalista, súper ortodoxa. Exacto, digo, me corro, intento no tener un sesgo ideológico, porque no lo tengo, pero digo, si me lo pongo a pensar exclusivamente en términos de negocios, claro. Y me parece que no va a estar bueno, me parece que nos van a pedir desproporcionadamente acceso a nuestros recursos naturales, etcétera, cuando recordemos que la semana pasada el gobierno le baja los impuestos a las exportaciones a Techín, al acero, porque Estados Unidos no le bajó los aranceles comerciales. Claro. Entonces, ¿qué vamos a seguir teniendo un estado mínimo como los países que nunca han tenido estado en Sudáfrica, en el sur de África, en el África subsahariana, para compensar los ingresos que tiene que tener Estados Unidos? Bueno, en un momento ayer un colega le preguntaba a Scott Bessent por el swap con China y él dijo, no, el swap con China no pasa nada, pero que saquen los puertos, las bases militares, las bases de investigación, claro. O sea, que eso es mucho más importante que el swap, dijo Bessent. Bueno, porque Estados Unidos domina el mundo financiero, las transacciones en el mundo mayoritariamente se siguen haciendo de dólares. Ojo, porque los BRICS están empezando a hacer otra cosa, pero bueno, por ahora ese es un campo de confort cuando se da cuenta que China ha realizado en los últimos 25 años, desde el 2001 principalmente, inversiones en sectores estratégicos con acuerdos comerciales que no son el clásico endeudamiento externo, permitiéndole a las empresas chinas a ingresar en el mundo
en el sur global, por decirlo de alguna manera, con mayor presencia. Bueno, eso tiene las amenazas que de Estados Unidos en una guerra comercial. Lo que pasa es que nosotros desde el sur, desde la Argentina, tenemos que velar por una tercera posición que sea lo más virtuosa. Y me parece que este gobierno nos está generando un collar de plomo en un momento en donde también la hegemonía de Estados Unidos está en decadencia. Por eso me parece tan acertada cuando hacen la comparación con el Pacto Roca-Russell, porque Inglaterra en 1933, cuando se firma ese acuerdo tan leonino en las condiciones para la economía argentina, que le garantizaba a los capitales ingleses acceso a trenes, frigoríficos, bueno, lo que ya sabemos, Inglaterra ya venía perdiendo su posición dominante, que la termina de perder después de la Segunda Guerra Mundial. Pero no era un momento de auge de la potencia del patrón oro liderado por Londres, sino de decadencia frente a otras potencias que se empezaban a armar, en este caso Estados Unidos. Acá pareciera lo mismo, que llegamos tarde al convite de ser amigos del hegemón, ¿se entiende? Entonces como que nos comemos todos los costos, y además es este hegemón liderado por Donald Trump, que es un payaso que tampoco estabiliza los mercados. Me parece que no son buenas noticias, y insisto, más allá de mi posición ideológica como peronista, los mercados no son tontos y también se dan cuenta. Esta cosa rara del gobierno de festejar todo marcha de acuerdo al plan. Ayer se conoció el 2,1% de inflación de septiembre. ¿Es para festejar para el gobierno? Bueno, la verdad que cuando intenta sostener un tipo de cambio estable, un 2,1% de inflación, lo que hace es que se le va apreciando la banda, ¿no? El peso de la banda. Es decir, va dando un dólar más barato. Y se le complicó el arbitraje. Hoy licita el Tesoro Nacional 3,9 millones de pesos. No, 1.000 millones, perdón, de pesos. Vamos a ver a qué tasa, porque las tasas del 120% que llegaron a hacer, corrida contra el dólar, caída de los bonos, bueno, no sé cómo le va a ir en esa licitación a Kir, ¿no? A Pablo Kir, el secretario de Finanzas, y este dato de la inflación. Yo lo que creo es que cada vez es más evidente que si bien la inflación interanual puede estar rondando el 30%, la inflación de alimentos, la inflación de transporte, la inflación de carnes, bebidas y frutas y verduras, que es lo básico que uno necesita, está alrededor de 40. Sí. Y esa diferencia, 40, 43, 44% interanual, y esa diferencia con salarios hiperplantados y pérdida de poder adquisitivo, pues se hace durísimo. La gente, de nuevo, independientemente de que yo haya votado una ley, siento en el bolsillo que no llega, que no puede ir al supermercado. Es como cualquier persona, mismo de clase media que hable. Yo hablaba con una amiga, me dice, mirá, Elsie, me estoy intentando ajustar, pero mi principal gasto es el súper. Y yo sé que es eso. Claro. Delfina... La gente gasta en esto. Sí. Demián Verduga, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, te hago una pregunta. Igual vos hace un rato dijiste que era ya el tercer trimestre de caída. El pronóstico supuestamente es que este año va a dar de crecimiento más o menos 4%, si no me equivoco, 4,5%. ¿Cómo se explica que de ese número de crecimiento y que todos los que caminamos por la calle sintamos que nada está creciendo, que todo se está hundiendo, por decirlo de alguna manera, el comercio? ¿Cómo se explica este contraste? Bueno, el gobierno, en todas sus proyecciones y lo que habla, lo que proyecta también el Fondo Monetario Internacional, es que el crecimiento está explicado por el sector exportador y algunas inversiones. Y vos tenés, la inversión de OpenAI, por ejemplo, entrando a la Argentina, bueno, eso va a generar, en términos del producto, crecimiento. Ahora, el crecimiento económico no necesariamente implica mejora de las condiciones de vida de la gente, ¿no? Claro. Si aumenta, por ejemplo, si aumenta el precio del petróleo y te aumenta la parte por precio, te aumenta el saldo comercial, bueno, te genera crecimiento del PIB.
sí, es parte del PBI, es las exportaciones netas. Claro. Ahora, o una corrección del tipo de cambio que te permite bajar importaciones y ser un poquito más agresivo en las expo, como lo hicieron también para la soja. Bueno, eso te genera crecimiento. Ahora, lo tuvimos en el primer trimestre del año, que el gobierno, después del 26 de octubre, para mí, insisto, tiene que hacer un cambio de estrategia cambiaria y de equipo económico y tiene que hacer muchas cosas para estabilizar esto. Bueno, puede que veamos crecimiento. Lo que pasa es que sigue siendo ese crecimiento desde que gobierna Javier Milei, un crecimiento muy desigual, en donde las grandes mayorías quedan afuera de todo. Pero como decía Cristina, el problema es que el modelo pareciera que no cierra ni con la gente afuera. Claro. Porque hace rato que vemos a la gente afuera, ahora cuando los mercados que son los tuyos lo escuchan a Donald Trump y no te creen, Claro. y les parece que el problema lo tenés ahí, digo, no son los kirchneristas que vamos a San 11 los que decimos variar el tipo de cambio y el valor de los bonos ayer. Claro. Hay una especulación ideológica. Los gobiernos populares Sí. tenemos corridas cambiarias ideológicas, pero acá se supone que debería estar alineado eso. Claro. Porque cuando no te cree el que tiene la plata, que es el tuyo, que es el que vos representás, que son los Ernequian de la vida, que lo hizo este señor presidente, y me parece que tienes un problema. Delfina Rossi, economista y directora del Banco Ciudad, te agradecemos mucho estas explicaciones y este contacto con Pasos Perdidos. Gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo grande.